Continuemos con otro tipo de muestreo probabilístico, que sería el muestreo estratificado. ¿Qué hace este estratificado, ¿Qué hace este tipo de muestreo? Pues se subdivide a la población en al menos dos subgrupos o estratos, exactamente lo mismo, diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características como el género o la categoría de edad, etc. Y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. Y eso es importante. Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Específicamente, se tiene a toda la población. En este caso vamos a identificar mediante colores. Acá en la población estadística todos los individuos están revueltos prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el muestreo estratificado? Divide a todos esos individuos en estratos, que en este caso sería el de color celeste, color verde y color rojo, y de prácticamente todos estos individuos que tienen color celeste comparten una característica específica. Estos también comparten una característica específica, de igual manera estos. ¿Qué vamos a asumir? Que la característica que comparten es el color. En este caso, color celeste, color verde y color rojo. Cada uno de esos colores sería un estrato. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a elegir una pequeña muestra de los de color celeste, una pequeña muestra de los de color verde y una muestra de los de color rojo. Eso sí, la muestra tiene que ser proporcional, el número de la muestra de cada estrato tiene que ser proporcional al número que tiene, al total que tiene cada estrato. Es decir, si un estrato tiene bastantes individuos, entonces ese estrato va a tener mayor cantidad de muestras. Si un estrato tiene menos cantidad de individuos, ese estrato vamos a obtener una menor cantidad de la muestra. Entonces a eso se refiere. En sí, el muestreo estratificado lo que hace es eso, dividir a toda la población en estratos o subgrupos y de cada subgrupo tomar una muestra proporcional a cada estrato o a cada grupo. Veamos un ejemplo. Realiza un muestreo estratificado de 40 personas de una colonia que tiene los siguientes datos. Menor de edad, femenino 70 y masculino 40. En total, acá serían 110. Mayor de edad, femeninos serían 30 y masculinos serían 60. En total de estos dos tendría que ser 90. En total de los cuatro valores tendría que ser 200, es decir, entre todos los femeninos y masculinos menores de edad y todos los femeninos y masculinos mayores de edad suman 200. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir una muestra proporcional a cada valor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En base a porcentajes. Por ejemplo, vamos a decir que el femenino menor de edad, que sería 70, para calcular su porcentaje lo vamos a dividir entre el total de en este caso la población sería todo eso, 200, y lo vamos a multiplicar por 100. Eso nos da como resultado el 35%, que significa que el femenino menor de edad representa al 35%, lo voy a poner aquí. Esto representa el 35%. Ahora, multiplicado por 40, en este caso nos daría 14. ¿Por qué por 40? ¿Por qué por 40? Porque 40 es la muestra. Entonces, vean, así lo vamos a hacer. ¿Por qué por 40? Porque 40 es la muestra. Entonces significa que el 35% de la muestra equivale a multiplicarse. Es decir, ese 35% depende de este porcentaje. Entonces, al multiplicar el 35% por el número que debe tener la muestra, eso nos da 14. Significa que de estos 70 femeninos se va a tomar
a 14 para una muestra. Ahora, en el caso de los femeninos mayor de edad, que serían en este caso 30, esos 30 de acá, dividido entre el total de toda la población, que serían los 200, y multiplicado por el 100% tendríamos un 15%. Significa que esos 30 representan al 15% de la población. Multiplicado por 40, que sería siempre la cantidad de la muestra que se va a tomar como muestra, eso nos daría 6. Significa que de esos 30 individuos se va a tomar a 6. Ahora veamos con los masculinos. Recordemos, este era 35%, este era el 15%, ese equivalía a 6 y este a 14. Ahora veamos el caso de los masculinos menores de edad. Tomamos el 40 y lo dividimos entre el total lo voy a agregar acá, era de 200, aquí está, total de 200, multiplicado por 100, eso nos daría un porcentaje del 20%. Como la muestra es 40, lo multiplicamos por 40 y significa que del 20% que voy a tomar de la muestra sería en este caso 8. ¿Qué significa? Este 40 equivale al 20% de toda la población, pero de estos 40 para la muestra solamente voy a tomar a 8. Ahora, en el caso de los masculinos mayores de edad, tendríamos que el 60 lo dividimos entre el total de toda la población y lo multiplicamos por 100. Eso nos daría el 30%. Significa que este 60 representa el 30% de la población. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería que ese 30% lo multiplicamos por 40, que sería la muestra, el número de la muestra, y eso nos daría 12. Significa que de estos 60 vamos a considerar a 12 para la muestra. Entonces, si nosotros sumamos los porcentajes, llegamos al 100%. 35 más 15 sería 50, más, en este caso, 20 más 30 sería el otro 50, sería 100. Y si sumamos estos valores, exactamente tenemos como muestra a 40 individuos. Vean, 14 más 6 serían 20 y 8 más 12 serían 20. En total, 40 individuos. Por lo tanto, significa que de cada estrato, ¿quiénes serían los estratos? Los estratos serían estos 4 grupos. El grupo de menor de edad femenino sería un grupo, menor de edad masculino sería otro grupo. Dos grupos, mayor de edad femenino sería un grupo, mayor de edad masculino sería otro grupo. Entonces ahí tendríamos 4 grupos en total, que sería cada estrato. De cada estrato se toma una muestra específica, pero basado en el porcentaje. Tenemos como siguiente tipo de muestreo, prácticamente esta es la segunda parte de los muestreos probabilísticos, tenemos el muestreo por conglomerados. ¿Qué nos dice el muestreo por conglomerados? Primero, dividimos el área de la población en secciones o conglomerados y luego elegimos al azar alguno de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Cuando hablamos de muestreo estratificado y muestreo por conglomerados, muchas veces se suelen confundir, pero en realidad no es lo mismo, porque, y aquí vamos a establecer esta diferencia. Esto ya lo leímos. El estratificado lo que hace son subgrupos homogéneos internamente. ¿A qué se refiere internamente? Esos grupos comparten características entre sí y en base a eso se forman los subgrupos. Ahora bien, los conglomerados pues prácticamente son subgrupos siempre similares entre todos. Es decir, en un grupo, por ejemplo, acá tenemos 3 grupos y esos 3 grupos son similares entre sí. En cambio, en el caso de en el conglomerado,
pero en el estratificado no. Si digamos formamos tres grupos, ese sería un grupo, ese sería otro grupo y ese sería otro grupo. Pues prácticamente lo que sucede es que cada grupo tiene una característica específica y por eso están estratificados en cada grupo. En cambio, esos tres grupos están en tres grupos diferentes, pero son similares entre ellos tres. Entonces, por eso es que esa es la gran diferencia entre un muestreo estratificado y un conglomerado. Acá los grupos son similares, aunque están separados, pero en el estratificado los grupos están separados y cada grupo prácticamente es homogéneo internamente, es decir, ese grupo tiene una característica específica que no la tienen los miembros o los individuos que están en este grupo. Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, supongamos que el Ministerio de Salud quiere hacer en el país un sondeo para ver si un tratamiento ayuda a prevenir el dengue. Si en los datos históricos se observa que la incidencia y comportamiento de la enfermedad es parecido en todos los municipios, podríamos dividir el país en ciertos municipios y seleccionar algunos. Veamos, en total, en todo el país, tenemos 262 municipios. ¿Qué significa? Que en todos estos 262 municipios tenemos a personas enfermas con dengue. Es decir, los grupos podríamos decir que son cada municipio, en total 262. Y en cada municipio hay personas enfermas con dengue. Entonces, lo que sucede y lo que hace el muestreo por conglomerado es que de estos 262 grupos o municipios, podríamos decir que toman un parámetro y dicen, bueno, tomemos aquellos municipios en donde la incidencia del dengue sea mayor. Y, por ejemplo, de Aguachapán, supongamos que toman a 10, a 5 municipios, de Sonsonate toman a 6 municipios, de Santa Ana toman a 10 municipios, de Chalatenango, que tiene 33 municipios solo él, toman a 20 municipios, de La Libertad toman a 8 municipios, del Gran San Salvador toman a 5 municipios, de Cuscatlán solo toman a 2, de La Paz podríamos decir que acá nada más estamos haciendo una suposición de que en cada departamento esta cantidad de municipios son los que tienen mayor incidencia. En La Paz podríamos decir que 8, en San Vicente 5, en Usulután solo 3, en San Miguel podríamos decir que 7, en Morazán podríamos decir que solo 2, y en La Unión podríamos decir que son 6. Entonces, de todos estos municipios, prácticamente, en donde la incidencia, cuando decimos incidencia es que el porcentaje de personas enfermas por dengue es mayor a la de otros municipios. Pero como les dije, ese es un parámetro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Salud? Primero, ya que los grupos serían 262, que serían cada municipio, entonces, y aclarando que en cada municipio, y eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué no se aplicaría el muestreo estratificado para este caso? Porque las características de las personas que están enfermas con dengue son similares. Eso significa que aunque estén separados por grupos, las características van a ser iguales. Recordémonos de que en un muestreo estratificado, las características para un grupo no son las mismas que las características que tiene otro grupo. Eso es lo que la diferencia entre el estratificado y el conglomerado. Entonces, acá, como nos dice de que
se observa que la incidencia y comportamiento de la enfermedad es parecido en todos los municipios, significa que es similar en todos los municipios, se puede recurrir a esto. Vean, aquí en Cabañas no hicimos una selección, digamos que son solo 3. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio de Salud? Ya determinaron que en los 262 municipios se tiene la misma incidencia, pero toman como parámetro aquellos municipios en donde está que tienen los porcentajes más altos. Entonces tomamos a todos estos. Acá lo que podríamos hacer prácticamente sería sumar a todos estos valores muestra que tomamos en cada municipio, perdón, en cada departamento para la realización del estudio. Tendríamos en este caso un total de, ustedes los pueden sumar también, posiblemente se me haya quedado más de alguno, 90 municipios. Entonces esos 90 municipios serán prácticamente la muestra que se tomará para evaluar o realizar el sondeo para determinar si el tratamiento ayuda a prevenir el dengue. Y qué mejor herramienta que realizar el sondeo en aquellos municipios en donde las personas están más enfermas de dengue. Por eso tienen un mayor porcentaje de incidencia para contraer el dengue. Entonces, ese sería el muestreo por conglomerados. Determina todos los grupos y todos los grupos deben ser similares entre sí.